Hola, les habla el doctor Richard Campero. Esta es la parte final del video. Les estaba hablando en la parte anterior referente a la gripe H1N1. Esta fue una gripe que fue pandémica, una enfermedad que fue global, ¿bien? Se disemina de persona a persona a través del estornudo, a través de la tos o de lo que son el contacto con los objetos inanimados que estén infectados. Los individuos infectados desarrollaban esta enfermedad de forma leve y se recuperaban con tratamiento médico, pero también se observó que hubo casos que evolucionaron hacia la parte más grave y que pudo conllevar hasta la muerte en algunos casos. Los síntomas de la H1N1 es fiebre, tos, secreción nasal, cefalea, dolor corporal intenso, escalofrío y cansancio. La mayoría de los pacientes que fueron internados en aquella oportunidad fueron personas que tenían algún tipo de comorbilidad, es decir, algún tipo de enfermedad base o que tenían riesgos. Bien, dentro de ellos hablábamos de los pacientes con diabetes, alguna cardiopatía, asma bronquial, nefropatías o mujeres embarazadas. Para prevenir esta infección se les recomendó a los pacientes lavarse las manos con frecuencia, con agua tibia y con jabón, cubrirse la boca con un pañuelo o incluso los cuidados del toser, ¿okay? No tocarnos la boca ni tampoco los ojos, ¿okay? Además de ello era importante permanecer en casa aislado durante 7 días luego del comienzo de los síntomas. Bien. Otra de las enfermedades que nosotros siempre vemos en la parte clínica es el asma bronquial. Recuerden que el asma bronquial es muy común en los pacientes, sobre todo en edades pediátricas, ¿bien? Donde nosotros podemos percibir los cambios respiratorios del nene. Bien, el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias caracterizada por una hipersensibilidad o episodios recurrentes de obstrucción o estrechamiento reversible de la luz del vaso bronquial. Esta inflamación de las vías aéreas se conlleva por una formación de un edema en lo que es la luz de la mucosa del árbol bronquial. En niños muy pequeños se llama hiperreactividad bronquial, no asma bronquial. Bien, que esto se da por diferentes estímulos. Encontramos que los síntomas pueden presentarse en intensidad variable y pues obviamente las manifestaciones también van a ser variables. Los signos y síntomas del asma bronquial van desde sibilancia, disnea, taquicardia, cansancio, piel húmeda, podemos encontrar en algunos casos fiebre, que también puede darse en algunos de estos pacientes. Y la tos. Bien, la hiperreactividad bronquial es una respuesta exagerada a lo que es la mucosa bronquial. Encontramos que es responsable del origen de los broncoespasmos. Bien, ¿cuál es la diferencia entre asma bronquial e hiperreactividad bronquial? La hiperreactividad bronquial aparece desde 0 edad hasta los 5 años con 11 meses y 30 días. Y asma se le diagnostica al paciente cuando las crisis o los episodios permanecen posterior a esta edad, es decir, a partir de los 6 años hasta la adultez. El tratamiento va a ser a base de modificadores de leucotrieno, antihistamínicos, corticosteroides inhalados, broncodilatadores y agonistas beta de acción prolongada. La clasificación del asma bronquial se va a dar en intermitente leve, persistente moderada y persistente e intensa. De esta manera vamos a ver que este cuadro de clasificación va a tener su patrón o incluso hasta su sintomatología. La rinitis alérgica. La rinitis alérgica es un trastorno que afecta a la mucosa nasal y que produce estornudo, picor, obstrucción de las secreciones nasales, ¿okay?
secreción nasal, perdón, o en ocasiones falta de olfato. Bien, el producto es producto de reacciones alérgicas que pueden ser perennes o que pueden estar simplemente a nivel estacional en el cambio climático. Bien, los alérgenos son sustancias que nosotros podemos inhalar o que tenemos alrededor de nuestro ambiente, como el polvo casero, la caspa de los animales o como por ejemplo el polen de las plantas. Además, hay ciertos estímulos que no son inmunológicos que pueden aumentar estos síntomas, tales como el humo del tabaco, el humo de las industrias o de los carros. Bien, encontramos perfumes, tinte, alcohol, pinturas o cambios bruscos de temperatura. Los síntomas: la congestión nasal, la secreción acuosa y clara del moco, los estornudos paroxísticos y el lagrimeo o prurito nasal. Bien, el tratamiento que nosotros vamos a ocasionar en ello, o que vamos a para la mejoría de esta enfermedad de la rinitis alérgica, es identificar el alérgeno. Bien, posteriormente a ello, sacar a la persona del sitio donde estén fumando, no criar animales dentro de la casa y evitar los estímulos que sean exagerados para el paciente. La sinusitis. La sinusitis o rinosinusitis se manifiesta como una condición o respuesta inflamatoria que compromete a lo que son las membranas de la mucosa y de la nariz. Esto asimismo también a los senos paranasales y que están dentro de las cavidades, de estas cavidades o de lo que es el hueso. Bien, generalmente nosotros evidenciamos a estos pacientes con múltiples sintomatologías. Pero, ¿dónde se ubican los senos paranasales? Entonces encontramos que estos senos nasales son ubicados a nivel frontal, a nivel etmoidal o esfenoidal, bien, y encontramos a nivel de los senos maxilares. Los síntomas, como ya se los mencioné, varían. Entre ellos vamos a encontrar el dolor o sensación o presión facial, bien, la congestión, la obstrucción nasal, la rinorrea, la secreción que puede ser purulenta. Encontramos algunos pacientes con hiposmia o incluso pueden conllevar hasta la anosmia. Bien, y el pus en la cavidad nasal que se evidencia en el examen físico, y la fiebre, son fiebres matutinas o vespertinas. Bien, para la sinusitis el tratamiento es erradicar el germen del seno, aliviar los síntomas y mejorar a través de lo que es el drenaje nasal todo lo que es la parte purulenta. El tratamiento se hace a base de antibióticos y corticosteroides. Bien, empíricamente podemos rotar el antibiótico si no hay mejoría pasadas las 48-72 horas. Y si hay persistencia a lo que es la antibiótico-terapia, es indicativo de que hay que hacer otros estudios para poder avanzar. La faringitis. La faringitis es la inflamación de la membrana de la mucosa y de los tejidos linfoides. Entre ellos encontramos que puede ser de origen viral o de origen bacteriano, ocasionalmente, muy ocasionalmente micótica. Las infecciones virales son las más frecuentes en un 90% de la faringitis. La faringitis viral con consecuencia o con frecuencia, nosotros vamos a ver que se puede confundir con complicaciones irritativas por exceso excesivo de la tos, que puede ocasionar irritación de la voz, enfriamiento o ingestas de sustancias irritantes que podemos inhalar y puede conllevar a esta faringitis. Los pacientes pueden manifestar dolor faríngeo, en ocasiones fiebre o cefalea y disfagia. La faringitis bacteriana generalmente es una infección producto de los gérmenes que ocasiona el daño a nivel de esa estructura. Encontramos que el origen es estreptocóxico y puede ser el principal germen que se ocasiona en los niños, y hay que erradicarlos para evitar una secuela posterior, como por ejemplo
la fiebre reumática. Bien, al examen se encuentra congestión faríngea, exudado purulento, encontramos petequias palatinas, o también podemos encontrar adenomegalia cervical y fiebre que puede superar los 38.5 grados centígrados. Muy bien, fíjense ustedes que dentro de la amigdalitis purulenta encontramos que es un proceso infeccioso a nivel de las amígdalas ocasionado por bacterias. Se manifiesta con la presencia de material blanco cremoso, no adherente. Encontramos que en ellos se puede presentar síntomas como la fiebre de comienzo súbito y muy elevada, mal aliento, halitosis, bien, dolor intenso al deglutir. Y el tratamiento que nosotros colocamos principal debe ser la penicilina benzatina de 1.200.000 unidades, si y solo si el paciente no es alérgico a ella. Hay complicaciones de esta enfermedad y es la otitis, la sinusitis o las nefropatías o cardiopatías. Es importante que sepan que cuando un paciente tiene amigdalitis purulenta, generalmente los ganglios del cuello pueden aumentar de tamaño o su volumen y se tornan un poco dolorosos al momento de la palpación. Se aprecia en la parte interna un color rojo intenso en toda la garganta. La neumonía. La neumonía es una infección o inflamación a los alvéolos, donde las bacterias atacan la parte del pulmón y establecen la infección dentro de los alvéolos. Esta inflamación e infección llega a congestionar y hace un edema a nivel de los alvéolos, llenándolos de líquido. Este infiltrado inflamatorio es rico en la parte de los neutrófilos y es importante que sepan que muchas veces pueden requerir ventilación porque impiden el intercambio gaseoso. La etiología más frecuente es por el Streptococcus pneumoniae o neumococo. Bien, los síntomas o los pacientes con neumonía más característicos van a desarrollarse en pacientes ancianos, pacientes lactantes, pacientes inmunosuprimidos con VIH, con ya la enfermedad propiamente del SIDA, cáncer, bien, o que estén pacientes como fumadores con EPOC. Bien, los síntomas van desde la fiebre, la tos productiva, falta de aliento, disnea, escalofrío, dolor torácico, malestar general e incluso puede haber hemoptisis. Encontramos que los tratamientos utilizados para la neumonía van como, por ejemplo, desde las aminopenicilinas, las cefalosporinas de segunda generación, tetraciclinas, macrólidos o fluoroquinolonas. La bronconeumonía encontramos que su compromiso es alveolar y la distribución es difusa. ¿Okay? Vamos a ver que la más frecuente que se va a observar es en lactantes y generalmente se llama también neumonía al foco múltiple o multifocal. La bronquitis aguda. La bronquitis es una inflamación del tejido que recubre los conductos bronquiales de forma reversible. Bien, la mayoría de los casos de bronquitis aguda mejora con los días. La tos puede durar varias semanas después de haberse curado la infección y la causa es provocada por algunos virus o bacterias. El síntoma cardinal o principal va a ser la tos, puede ocasionar en algunos casos fiebre y va a tardar una resolución de 15 días a un mes en curarse esta patología. El EPOC. El EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, esas son la característica de lo que es el EPOC. Es una enfermedad crónica de los pulmones caracterizada por falta de aliento, obstrucción del flujo de aire, hay poca expansión volumétrica del pulmón. No hay factibilidad para lo que es la reversión porque es una enfermedad progresiva. Bien, esto se da porque la etiología es por el consumo excesivo de tabaco o fumadores pasivos. Dentro de sus causas, la contaminación ambiental, las infecciones pulmonares, gases
tóxicos o factores genéticos. ¿Cuáles son los tipos de EPOC que encontramos? Encontramos entonces a la bronquitis crónica y al enfisema pulmonar. Encontramos que la bronquitis crónica es la inflamación o el exceso de secreción mucosa a nivel de lo que es la luz del bronquio, ¿bien? Y encontramos el enfisema, que normalmente es la ruptura de las membranas alveolares. Por ende, va a haber una saturación de mucosidad a nivel del saco alveolar que impide el intercambio gaseoso. El enfisema, entonces, es un trastorno caracterizado por la destrucción de las paredes de los alveolos debido a la disminución de la superficie donde va a haber el intercambio gaseoso, como ya se los mencionaba, y se reduce lo que es la difusión de oxígeno. Vamos a encontrar que a través de esta membrana se empieza a deteriorar todo lo que es la membrana respiratoria. La bronquitis crónica, como ya se los he estado dando a bosquejo, encontramos que es un trastorno característico por la secreción excesiva de moco a través de los bronquios. Esta se asocia a una tos productiva con una expulsión de esputo. Bien, esto es producto mayormente del cigarrillo como causa principal. El moco es bastante espeso, abundante y generalmente perjudica lo que es la función ciliar. Los síntomas van a variar porque pueden ser desde tos productiva, disnea, sibilancia o cianosis. Para finalizar, hablaremos un poco acerca del cáncer de pulmón. Esto es un tumor epitelial maligno. Encontramos que se presenta en un daño concreto en el pulmón y la principal causa es la principal causa de muerte en los hombres o en los varones a nivel mundial y produce más de 1 millón de muertes al año. Es importante que sepan que la causa que se ha encontrado un 90% es el tabaquismo. Los síntomas de estos pacientes va a ser la falta de aliento, la tos, el dolor torácico, la ronquera, vamos a encontrar la pérdida de la voz, encontramos la hemoptisis, pérdida de peso gradual o en algunos casos recurrentes neumonías. El pronóstico de los pacientes con un cáncer de pulmón es de un 10%, viven alrededor de menos de 5 años cuando ya se ha hecho el diagnóstico. Bien. El tratamiento se basa en quimioterapia o terapias de reemplazo, quimio, o también podemos encontrar que hay extirpación del tumor, ¿no? Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Espero que les haya agradado la clase. Nos estamos viendo en la próxima oportunidad con la tercera clase virtual, donde estaremos hablando de los fármacos que empleamos en las patologías respiratorias. Les habló su profesor Richard Camperos, entonces nos estamos viendo en un rato.